decir, si tú reúnes a los miembros de tu banda en una habitación de un hotel y les lees 4 hojas con el programa de cambios que tú exiges al grupo para seguir adelante, eso lo que está resumiendo es que no hay comunicación entre ellos. Es que llevan mucho tiempo sin ser capaces de hablar de por qué metemos tanto Marshall, de por qué hacemos una música tan extrema, tan rockera. Eso son cosas que se van hablando poco a poco. Eso es que falta comunicación. Y la falta de comunicación se debe a todos, no solamente a Enrique. Es evidente que si Enrique no pudo decirle a Juan antes que pensaba que la rockerización del grupo era un camino equivocado, pues no fue porque no quisiera, sino porque no había comunicación. Estaban rotas las relaciones de alguna manera antes. Quiero decir que tampoco es que sea culpa suya que el grupo se separe, ni mucho menos. Son muchas circunstancias las que influyen en la ruptura. Bueno, ya lo dijo Antonio Cardiel, el hermano del bajista Joaquín Cardiel, que la falta de comunicación fue la principal causa de que Héroes del Silencio pues se desintegrara. Y lo peor que pudo pasar ese día fue que Enrique Bunbury llegara con una serie de propuestas para cambiar el sonido de la agrupación. Ante esto los demás pues se negaron ante tal propuesta y las malas relaciones hicieron que en cuestión de minutos todos decidieran abandonar el grupo. Pero la pregunta es, ¿qué llevó a Enrique Bunbury a querer cambiar el sonido de Héroes del Silencio? A querer cambiar el rock o el rock and roll que estaban creando. ¿Por qué quiso tirar por la borda todo eso que habían creado, todo eso que tanto les había costado, por lo que habían luchado, y de repente salir con una propuesta totalmente distinta? Pues eso tiene su explicación y para algunos podría parecer incoherente y para otros pues creo que tal vez comprenderían las razones que llevaron a Enrique Bunbury a tener ese tipo de pensamientos. Pero desgraciadamente para los que somos fanáticos del grupo, Enrique Bunbury tuvo un evento que le cambió su vida artística, su manera de ver la música y le hizo tomar decisiones abruptas debido a que entró en un colapso mental y emocional y hasta artístico, y por ende ese día llegó con esa serie de propuestas que no cuadraban debido a que los otros 3 integrantes de la banda pues ya tenían una línea de sonido bastante definida e incluso el grupo había ido caminando y evolucionando progresivamente hasta llegar a donde habían llegado. Pero él, como les repito, decidió cambiar artística y musicalmente. Pero escuchemos qué fue ese evento que lo cambió por completo. Cuando hicimos una de nuestras primeras actuaciones como Héroes del Silencio en Los Ángeles, hubo una crítica que me sentó fatal. De un concierto, era un periodista gringo que hablaba de: no entiendo bien qué es lo que aporta este grupo, porque su visión musical es estrictamente anglosajona. Y eso me fastidió mucho porque vi cierta verdad en todo eso, siendo que yo creo que sí, creo que el Héroes tenía una forma pasional de enfrentarse a la música que puede que provenga de la cosa mediterránea y española, e incluso baturra, ¿no? Pero eso se quedó en mí como algo que pensaba en el momento en el que empecé mi carrera solista. Quiero sacar esas influencias de mis circunstancias geográficas y como ciudadano hispano y mi relación con Latinoamérica. Bueno, como podemos ver, Enrique Bunbury se vio muy afectado en todo su ser y artísticamente por semejante comentario. Y luego de Avalancha, pues todos los integrantes del grupo ya habían alcanzado una madurez musical, pero Enrique Bunbury amplificó su espectro o sus preferencias musicales y se enfocó específicamente por sus raíces hispanas y todas esas ramificaciones latinoamericanas. En cambio, en el caso de Juan Valdivia, que era el que dirigía musicalmente a Héroes del Silencio, él se dejó llevar y de muy buena forma por el lado rockero, influenciado por el grunge de Seattle de la época, por el rock pesado que se daba en ese entonces, en los años 90.
pero pues esa fue la madurez que él alcanzó y lo hacía espléndidamente. Y en el caso de Joaquín y Pedro, yo creo que se sentían muy a gusto con el sonido que estaban ellos diseñando o realizando, no así Enrique Bunbury. Entonces he de creer de que aunque todos fuesen amigos y estuviesen en armonía, inevitablemente se hubiese dado ese choque, porque musicalmente Enrique Bunbury se había alejado de ellos, ya no estaban en la misma tendencia. De esta manera vemos y podemos entender que no fue solo los problemas personales o de ego o de amistad o de alejamiento que tuvieron entre ellos lo que provocó la disolución de Héroes del Silencio, sino que también fueron los factores musicales que habían desarrollado cada uno de ellos y que al final pues terminaron colapsando, y fueron también los que sumaron para que el grupo ya no pudiese seguir, lastimosamente.